Vamos a realizar de una forma un poco más ágil que en el video anterior dos ejercicios para el cálculo de una magnitud y dirección de un vector. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar? Lo primero es ubicarlo en el plano cartesiano. Como este vector b dice menos 4,3 y nuestra idea, nuestro ejercicio dice graficar allá la magnitud y la dirección de los siguientes vectores, entonces vamos a iniciar a graficar. Dice el vector b, menos 4,3, viene a su plano cartesiano, primero la x, menos 4, y luego llega hasta el 3. Hasta acá va a llegar nuestro vector b. Entonces hacemos la línea, recordemos que es una línea recta y que termina siendo una flecha. Eso es lo que llamamos vector b. Vamos a encontrar cuál es la magnitud de este vector b. Vamos a encontrar cuál es la magnitud del vector b y vamos a encontrar también cuál va a ser su dirección. En este caso, la dirección corresponde a este ángulo. Por ende, como decíamos en los videos anteriores, tenemos que encontrar un ángulo que esté entre 90 y 180 grados. Vamos a ver entonces cómo hacemos este procedimiento. Primero, la magnitud. Recordemos que la magnitud del vector b, que se simboliza de esta forma, va a ser igual a la raíz de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. La magnitud de b es igual a raíz de menos 4 a la 2 más 3 a la 2. Ojo, menos 4 a la 2 entre paréntesis. Es muy diferente que usted tenga menos 4 a la 2 que tener menos 4 entre paréntesis al cuadrado. Porque el primer caso, la calculadora le va a ofrecer un resultado de menos 16 y en el segundo caso de 16. Y como estamos elevando la componente al cuadrado, necesitamos que se eleve con todo y signo. Por eso es que les insisto tanto en utilizar los paréntesis. Seguimos acá, entonces la magnitud de b va a ser igual a raíz de menos 4 al cuadrado, 16 positivo, más 3 al cuadrado, 9. La magnitud de b viene a ser la raíz de 25 y recordemos que la raíz de 25 es 5. La magnitud de este vector en este caso es exacta y es de 5 unidades. Ahora vamos a ver qué pasa con su dirección. Entonces, dirección. Sabemos que la dirección es un poco más compleja porque debemos de mirar en qué cuadrante está ubicado nuestro vector. Y si tienen buena memoria recordarán que eso está en el segundo cuadrante. Eso es lo que llamamos segundo cuadrante. Al estar en el segundo cuadrante, yo debo de aplicar la fórmula para el segundo cuadrante. Entonces, vamos a ver qué dice esa fórmula. Ya sabemos, segundo cuadrante. Resulta que la fórmula que yo tengo para el segundo cuadrante dice que tome 180 grados y le sume la tangente inversa de la componente en y sobre la componente en x. Es la misma fórmula anterior, solamente que le sumamos 180 grados para poder obtener. Es la misma fórmula anterior, pero le sumamos 180 grados para poder obtener el valor del ángulo que estamos solicitando. Entonces vamos a seguir con esto. Usted dice, bueno, el ángulo va a ser igual a 180 grados más tangente inversa de la componente en y, o sea, by, sobre la componente en x, o sea, bx. Y ya sustituye cada uno de esos valores. Esto viene a ser 180 grados más tangente inversa de la componente en y, pero ¿cuál es la componente en y? Sobre el vector. Recuerde que la componente en y es la segunda
y la componente en X es la primera. 3 sobre 4. El 4 debe ir negativo porque observen que la componente en Y es negativo. Entonces no nos podemos saltar ese signo por nada del mundo. Eso viene a ser que usted coloca eso en su calculadora así tal cual aparece. Coloca 180 más shift tangente de 3 dividido menos 4. E inmediatamente esto le da el valor de 143,13 grados. Esta va a ser la dirección. Entonces ya sabemos que en sí este vector tiene una magnitud de 5 unidades y una dirección de 143,13 grados. Terminé el ejercicio. Así sería este segundo ejercicio. Ya para el tercero, ya vamos ganando un poquitico más de agilidad. Vamos a empezar graficándolo. Recordemos que para graficar este vector, primero graficamos la componente en X, que es la primera, y luego tenemos la componente en Y. Entonces vamos a pasar al plano cartesiano, hacer la gráfica y luego seguimos. En este caso, vamos entonces a ubicar este punto. Y recordemos que primero la componente en X, o sea 5, luego bajamos en la componente en Y, o sea 4. Este vector está más o menos por acá. Vengo y hago la línea. Y coloco, que es el vector C, con la flecha. Acá falta la flecha, pero es indispensable para saber que estamos hablando de un vector. Ese vector, pues es grandecito, como vemos ahí, diferente a los otros, entonces esperamos que el valor de su magnitud sea más grande de los dos ejercicios que ya hemos hecho. Entonces vamos a empezar por acá a calcular su magnitud. Recordemos que el cálculo de la magnitud de este vector es mediante la fórmula que dice que la magnitud de C es igual a la raíz de la componente en X, Cx al cuadrado, más la componente en Y al cuadrado. Esto viene a ser raíz de Cx al cuadrado, 5 al cuadrado, más menos 4 al cuadrado. Esto viene a ser 5 al cuadrado es 25, más, recordemos que menos 4 al cuadrado me va a dar positivo, 16. O sea que la magnitud del vector C va a ser igual a la raíz de 25 más 16, que me da 41. Y cuando yo saqué la raíz, que recordemos que estamos haciendo un aproximado, la raíz de 41 da aproximadamente 6,4 unidades. Listo, ya tengo la magnitud del vector. Me falta la dirección. Entonces, ¿qué pasa con la dirección? Vamos a hacerla por acá. Para la dirección de C es importante distinguir en qué cuadrante del plano cartesiano está. Nos devolvemos, ese cuadrante sabemos que este es el primero, segundo, tercero y ese viene a ser el cuarto cuadrante, que así se simboliza en números romanos. Si ese es el cuarto cuadrante, entonces yo voy a buscar la fórmula para el cuarto cuadrante. Esta es la fórmula para el cuarto cuadrante, dice que a 360 grados le sume la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Entonces vamos a realizar ese procedimiento. Decimos ángulo igual a 360 grados más la tangente inversa de la componente en Y sobre la componente en X. Recordemos que estamos hablando de que es un cuarto cuadrante, o sea que tengo que obtener un ángulo entre 270 y 360 grados. Y en este caso vamos a ver cuánto nos da. Esa referencia del cuadrante me va a servir a mí para no perderme, para yo saber qué es lo que estoy buscando. Y si obtengo un ángulo que sea diferente a ese esperado, entonces revisar el procedimiento. Eso vendría a ser
menos 4, que recuerden que es con signo y todo, sobre 5. Ustedes ya meten eso en la calculadora. En su calculadora usted coloca 360 más shift tangente menos 4 dividido 5. Y esto usted le va a dar 321.34. El ángulo es 321.34 grados. Ojo, miren que obtuvo un ángulo de los que se estaba esperando, entre 270 y 370 grados. Entonces está bien. Y además la magnitud, yo estaba esperando una magnitud mayor a los demás ejemplos, porque miren que este vector se veía mucho más largo que los demás, y efectivamente eso obtuvimos. Esas razones de lógica hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de resolver uno de estos problemas. Entonces, esos son todos los ejemplos que les quería realizar. Ya con esto tienen las bases suficientes para desarrollar la actividad. Que esté muy bien. Hasta luego.